Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a su podcast Los Implicados, en donde buscamos crear memoria y entender los grandes casos de corrupción que han afectado a nuestro país. En este primer capítulo de este año vamos a iniciar con un caso de un megaproyecto de ingeniería que probablemente ustedes recuerdan con facilidad. Se trata nada más y nada menos que de Reficar, un proyecto que le terminó costando al país el doble de su valor inicial. Y para entender este caso, invitamos a uno de los senadores que en su momento alzó la voz en el Congreso de la República en uno de los tantos debates de control político que realizó. Estamos hablando de Jorge Enrique Robledo, quien estuvo 20 años en el legislativo y tras su salida aún sigue ejerciendo control político. Y como es habitual, comenzaremos con un breve contexto para entender lo que sería este proyecto de Reficar. Sí, a ver, Reficar digamos, aquí hubo tal vez la primera refinería que hubo en Colombia. En todo caso, muy vieja, fue una refinería montada por una transnacional ahí en Cartagena. Eso después, con la nacionalización de los intereses extranjeros en Colombia, eso terminó en manos de Ecopetrol. Y Ecopetrol tiene además otra refinería, que es la de Barranca Bermeja. Entonces, esta es una refinería que es de Ecopetrol esta fue una obra digamos, de modernizar esa refinería, que era una refinería que estaba pues bastante atrasada tecnológicamente. Eso sería pues como muy en resumen lo que es Reficar, una propiedad muy importante de Ecopetrol. Ahora está jugando un papel muy importante en el abastecimiento interno de los combustibles colombianos, y algo exporta también. ¿Sí? Sin embargo, digamos que en ese tema de la refinación, pues seguimos siendo ahí sí extractivistas, ¿no? Porque estamos exportando un montón de petróleo y sin embargo estamos importando más del 30% de los refinados, de la gasolina y el ACP. Mejorar la capacidad de refinación, que es el proceso de transformación del petróleo a sus derivados como en combustible, fue sin duda una de las necesidades del país más importantes que de hecho se estaba planteando desde los años 90, con el fin de garantizar la seguridad energética del país y mejorar la calidad y limpieza de sus productos que son usados en diferentes industrias y sectores. Yo creo que el tema de la refinación no había duda de que había que hacerlo. Lo que pasa es que se plantea supremamente mal, porque aquí hay una especie de borrachera privatizadora, ¿cierto? Impuesta pues por todos los acuerdos internacionales de Colombia, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Entonces aquí pues la genialidad del gobierno de Álvaro Uribe es que la refinería, antes que modernizarla, lo que había que hacer era privatizarla. Y ahí empiezan los desastres, ¿no? Porque se le venden el 51%, se lo venden a Glencore, que no tenía ninguna experiencia en refinerías, sabía mucho más de refinerías y Ecopetrol que Glencore. ¿Sí? Se le vende por 630 millones de dólares y deja tirado el negocio, ¿sí? Abandona las cosas y crea un problema bien grave. Y hagamos una explicación que es interesante. Esto suena duro, pero es cierto. Uno de los problemas cuando usted nombra un operador de un negocio, pues usted es el Estado y usted nombra un operador, en cierto sentido, lo que le da al operador es el derecho a robar al socio estatal. Es muy, pero muy difícil. Si usted da claro, si usted da con un socio honrado, pues no hay problema. Pero si usted da con un socio corrupto, es bien, pero bien difícil que usted no sea tumbado. ¿Sí? Esa es una característica. Y lo que sucedió en este caso fue que se juntó todo. Y este es uno de los peores negocios que se han hecho en la historia de Colombia. En uno de los debates de control político que realizó el ex senador Robledo sobre Reficar, se hizo mención a que este proyecto de modernización de la refinería más grande de Colombia nació torcido. Desde el inicio algo andaba mal. ¿A qué hacía referencia Robledo? Nace torcido por lo de Glencore, ¿sí? Porque es que eso no tenía ningún sentido, buscar a unos tipos que no sabían nada de refinerías y venderles barata, pues el 51% de las... O sea, por 630 millones de dólares les entregamos un patrimonio inmenso. Bueno, y al poco tiempo lo abandonaron y fueron ellos los que impusieron los socios que al final tuvimos, a CBI particularmente, que es el que nos pega la tumbada del siglo. Entonces, ahí eso nació supremamente mal. Pero además el modelo de contrato es un modelo, bueno, esto ni siquiera se termina, digamos, la construcción de la refinería, que se le entrega una cosa gringa que se llama CBI, ¿sí? Ni siquiera lo hacen por concurso,
sino que es que eso lo ha escogido a dedo Glencore. Glencore deja tirado el negocio, Colombia le compra a Glencore cuando lo que ha habido es sancionarla. Se quedan con el negocio y se queda con el socio y el modelo de negocio es un modelo completamente absurdo, porque este fue un modelo, es un modelo de negocio en el que se le va, digamos, se le da a CBI el derecho de ir contratando más o menos como se le dé la gana las distintas fases del proyecto, ¿cierto? ¿Sí? Sin que haya realmente ningún tipo de vigilancia, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues no es sorprendente que terminemos con un negocio que debía costar 3.900 millones de dólares y terminó costando 8.600 millones de dólares de acuerdo a Contraloría, con un retraso de más de 27 meses que nos costaron otros 1.000 millones, y quedó Ecopetrol con deudas por más de 5.000 millones, o sea, un pésimo negocio, con detalles como estos que son interesantes. Esto fue una feria de las adiciones porque los de CBI más o menos hacían lo que se les daba la gana, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, en el tema de las adiciones, esto fue una cosa que yo expliqué en el debate, ¿sí? Hubo 2.460 contratos y el 18% de esos contratos tuvieron adiciones superiores hubo 27 contratos que tuvieron adiciones superiores al 500%. Hágame el favor. Entonces, por ejemplo, Aseo Urbano de la Costa tuvo adiciones por 20.918%. Andamios Anderson por 37.000%, estoy redondeando. Arizmendi Andrade por 4.138. Entonces, fue una especie de desgreño donde estos gringos hicieron más o menos lo que se les dio la gana con ese negocio. El problema para el ex senador Robledo no solo tuvo que ver con la privatización, sino con el contrato mismo y sobre todo a quienes se les adjudicó. En especial a CBI, una compañía estadounidense del sector de la ingeniería, construcción y por supuesto de petróleo y gas. Pero el problema y el meollo del asunto estuvo en los excesivos sobrecostos y adiciones presupuestales que tuvo este proyecto en decenas de contratos, que en algunos casos superaban el 500% de su valor inicial, tal como lo relató el ex senador Robledo. También hubo dos problemas adicionales en este megaproyecto que nos recuerda el ex senador. El primero fue sobre la interventoría y el segundo sobre los contratos en inglés que aparentemente dificultaron todo. Pero además esto es un detalle bien importante, yo lo enfaticé mucho, esto no tuvo interventoría. O sea, esto tuvo dos cosas que son muy graves. Bueno, entonces para hacer el negocio entonces privatizan la empresa, ¿cierto? Y la privatizan pues sus normas. Una de las cosas más sorprendentes es que cuando el Contralor empieza a hablar de estos temas, bueno, recordemos que la Constitución del 91 acaba con el control previo, ¿no? Pero además porque uno puede discutir si el control previo es lo que había o algo distinto, pero lo cierto es que como dijo el Contralor en su momento, nosotros llegamos cuando ya había terminado la fiesta, a pesar de que se sabían y estaban pasando cosas tan graves como estas. Como todo fue un contrato, un negocio privado, entonces, por ejemplo, no hubo interventoría. Eso es una cosa que es interesante. Las interventorías en los negocios privados pueden existir o no existir. En los públicos tienen que existir. Por ejemplo, una de las maneras como Carrasquilla hizo el torcido inmenso ese que hicimos, que hizo y que yo debatí también, es que todo lo privatizaron para que tampoco hubiera interventoría. Entonces, detallo esto un poquito que es bien importante. Si yo estoy construyendo un edificio, pues si yo soy un estúpido y me quiero dejar robar o facilito las cosas para que me roben, ese es mi problema y el Estado no se mete en eso. Pero el Estado sí tiene el deber de ser estricto en la vigilancia de sus recursos. Entonces, cuando no hay interventoría, usted queda en manos de lo que le quiera robar el otro. Y un detalle que resaltó el Contralor, todos los contratos estaban en inglés. Entonces contratos, bueno, temas legales, técnicos además, y en inglés. ¿Sí? Entonces, yo conté tal vez en el debate, no sé si ustedes se dio, yo estuve una vez en un almuerzo con Rodrigo Carazo, un expresidente de
Costa Rica, que fue muy conocido en su época, ya se había muerto. Y entonces él es hijo de una familia muy adinerada de Costa Rica. Entonces él cuenta cómo cuando él estaba niño, su abuelo, que era muy adinerado, le dijo: mire, Rodrigo, no se le olvide esta cosa, nunca haga negocios en inglés. No es que no se pueda, ¿cierto? Pero el llamado de atención sí es muy cierto. Es que si en el idioma de uno los negocios son difíciles, en el idioma que no es el de uno ni se diga. Pero además con esta advertencia, la demanda que después le puso Ecopetrol a los de CBI en Nueva York también está solo en inglés. El Contralor contó que se habían gastado no sé cuántos miles de millones de pesos traduciendo los contratos para poder hacer las revisiones que al final hicieron. Si hubo tantos sobrecostos en este proyecto, ¿por qué nadie se había dado cuenta de estos? ¿Quién encendió las alarmas en este caso? Digamos que había muchos rumores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Hugo Serrano, que era uno de los más duros en el Senado en temas petroleros, desde el principio advirtió. O sea, había cosas que eran muy gruesas, por ejemplo, la metida de Reficar, cómo Reficar deja tirado el proyecto, cómo se lo dan a unos gringos que no sabían de eso, ¿cierto? Cómo no hay interventoría. Todos esos eran como cosas que eran como vox populi en los corrillos y en las cosas, pero solo cuando la Contraloría empieza a intervenir y se empiezan a conocer las cifras, se va a poder hacer el debate que hicimos, porque antes se sabía que los tiempos, que los retrasos eran muy grandes. Había mucha cosa que se decía, pero bueno, es que todo estaba diseñado en cierta medida para que pasara lo que pasó. Hubo otra empresa importante en eso que se llamaba, creo, Foster Wheeler, ¿sí? Que eran no eran un interventor exactamente, sino como un revisador de facturas. Sí, que es pues la manera más estúpida de hacer las cosas. Entonces, como que chequeaban, entonces decían, 3 metros de hierro, sí, 3 metros de hierro, ¿cierto? Cosas de ese corte. O sea, una cosa diseñada para que se robaran la plata, eso hay que decirlo con toda franqueza, porque nadie ahí es un imbécil. O sea, uno podrá acusar de cualquier cosa quienes gobiernan a Colombia, menos de bobos, y menos en ese sector. Son las prácticas que se usan. Es más, a mí inclusive a ratos me sorprendió que hubiera habido algún tipo de sanción. Debieron ser muy burdos, que fue lo mismo de agroingreso seguro. O sea, el refinamiento de la corrupción, Juan, es que es muy importante tenerlo en cuenta. El mundo, Colombia no solamente, pero el mundo entero, esto es una cosa que yo insisto mucho, por ahí hay un libro mío sobre corrupción, ustedes de pronto lo conocen. Yo ahí en el prólogo insisto mucho en eso y en este debate yo creo que lo planteé, que es que se ha pasado de hecha la ley, hecha la trampa, a hacer la trampa en la ley. Esto es el problema más complicado que tenemos. ¿Que son los famosos micos? No, es que cambian las leyes o interpretan las leyes o actúan de manera corrupta, pero apegados a la ley. Este es un caso de esos. O sea, que aquí no hubiera interventor lo autoriza la ley, porque la ley de las empresas privatizadas o de economía mixta del Estado no hay que tener interventores, no hay que hacer licitaciones, o sea, porque parten, repito, del principio de que si el privado es un imbécil, ese es problema del privado. O sea, son dos cosas bien distintas, sería que ustedes lo estudiaran con detenimiento aquí, que tienen fuerza. El derecho público y el derecho privado son dos cosas completamente distintas, pero aquí con la privatización cada vez más igualan con la mentira de la eficiencia, cada vez hacen lo más ineficiente que se puede hacer, que es facilitar la corrupción. Pero eso es un modelo global. Inclusive si usted se fija, la definición de corrupción en cosas como el Banco Mundial, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta otra institución que se mueve mucho en corrupción? Que es internacional, bueno, se me escapa en este momento. Ya no están definiendo la corrupción como violar la ley, sino como el abuso del poder público en beneficio privado, así sea legal. Y demostrar la corrupción en estos casos resulta una tarea titánica. Por eso, el caso de Reficar es tan controversial. Para muchos expertos, este proyecto no tiene relación alguna con la corrupción, sino que tan solo fue un proyecto con altos sobrecostos por la mala planeación y errores de cálculo.
Gloria Valencia, quien es una periodista especializada en temas económicos y que de hecho entrevistamos en este podcast para que nos contara el caso de Interbolsa, señala que Reficar ha explicado que los sobrecostos provinieron de cálculos errados hechos por el contratista internacional CBI sobre los materiales e insumos que se requerían en todas las fases del proyecto, las horas hombre de trabajo que se necesitarían para ejecutar las obras y por consiguiente el tiempo de entrega del proyecto. En ese sentido, Valencia afirma que aunque muchos de los mayores costos en que se incurrió son inexcusables, de allí a hablar de desfalco, al erario o corrupción hay mucho trecho. Es decir, en últimas, para Valencia y para muchos expertos, el problema estuvo en que se subestimó el costo inicial del proyecto, por lo cual evidentemente tenían que existir adiciones presupuestales para que éste fuera entregado como fue acordado. Y es por esta razón que el año pasado la firma CBI presentó una demanda contra el Estado colombiano por presuntos abusos que se dieron desde los diferentes organismos de control y autoridades judiciales. Aunque lo cierto fue que la promesa de generación de valor de Reficar sí se incumplió en los tiempos pactados y ese fue el principal argumento de la Contraloría para afirmar que hubo detrimento patrimonial. El ex senador Robledo señaló que el problema de Reficar tuvo que ver con la forma de contratación, así que por supuesto teníamos que aprovechar a quien conoce de fondo cómo se mueve el legislativo para preguntarle si muchos problemas de corrupción no nacen torcidos desde las propias leyes, sobre todo en materia de contratación pública y sobre todo en este caso que nos concierne el día de hoy sobre Reficar. No, yo creo que es evidente la frase que yo le dije antes, ¿no? Que pasamos de echa la ley, echa la trampa, ¿sí? a introducir la trampa en la ley. Yo creo que para mí es clarísimo que una parte muy grande de las normativas colombianas están hechas para que se roben las cosas. Por ejemplo, los contratos sastre siguen existiendo. Entonces aquí se hace un escándalo, se hace una reforma, pero resulta que hay un montón de excepciones a los contratos sastre, que es de lo más corrupto que uno pueda imaginarse, ¿cierto? Eso sigue sucediendo como una especie de norma. Y quiero enfatizar en una cosa que yo cito por ahí en algún libro. Aquí se ha asumido que transnacional y honradez son sinónimos, y no es así. Yo por ahí, de pronto en ese libro que usted leyó, ¿no?, de la corrupción, yo cito a Soros, ¿no? Y esa es una cita que es demoledora, yo creo que es así. Sí, de hecho en su debate de control político usted lo señala, claro, es una persona que conoce al interior cómo o sea, gente que conoce el eso. monstruo por dentro, para que él diga eso, ¿cómo será esa vaina? ¿Cómo será eso? Es que la situación es de un difícil muy tenaz. Entonces yo estoy convencido que cuando se aprueban leyes los corruptos están ahí. Ya le digo que creo que es la 1882, ¿sí? Es que, mejor dicho, es que fue todo el Congreso, exceptuando el Polo, el que aprobó una norma para que se robaran la plata. Eso es una cosa inaudita. Y la Corte Constitucional les validó esa vaina. Es bien difícil encontrar en el mundo una cosa como esa. Y todas las leyes, a mi juicio, las dejan con el portillo. Y desde que apareció el cuento de la empresa privada, ni se diga, ¿cierto? Porque entonces ya tienen un discurso profundamente corrupto que además se presenta como un discurso anticorrupción. Finalmente le preguntamos al ex senador si es posible que un caso de estos se pueda repetir en donde los sobrecostos fueron excesivos y terminaron costándole al Estado casi lo mismo que el valor inicial del proyecto, o si por el contrario han habido avances en materia preventiva y cuáles han sido. No, yo creo que puede volver a suceder, porque yo le decía igualito, porque es que la legalidad de la economía mixta fue lo que aplicaron. Y esa misma legalidad se puede volver a aplicar ahora en un puente o en lo que se les dé la gana. Mira, aquí puede volver a darse un contrato en inglés o en chino. Aquí podrían firmar un contrato en chino, ¿sí? Pues porque decimos en inglés si alguien entiende, pero digamos en chino, ¿cierto? ¿Sí? Se podría repetir. Yo no creo que ahí haya habido ninguna modificación de ningún tipo. No ha habido ningún avance. O sea que la desprotección del Estado está ahí. Y lo principal de la corrupción es, repito, no es violar la ley, sino acomodar la ley o las interpretaciones a la ley. Y además estos tipos llevan 30 años por lo menos, desde que empezó la apertura, adecuando todo casi que sin ninguna vigilancia. Si usted mira, en estos 30 años, probablemente el único persona pública, llamémosla así, que ha dicho esto soy yo, nadie más.
Y esto nunca tiene una caja de resonancia, nunca, nunca. O sea que esto sigue perfecto para que eso siga sucediendo. Esto ha sido todo en el capítulo del día de hoy sobre Reficar, un megaproyecto que terminó costándole al país mucho más de su valor inicial pactado. Unos dicen que es corrupción y otros dicen que es mala planeación y errores en los cálculos iniciales. Pero sin duda fue un caso que impactó negativamente la confianza en el manejo de los recursos públicos y la gente hoy en día lo tiene muy presente dado el volumen de dinero que se estaba manejando en ese entonces. A ustedes, muchas gracias por escucharnos.